Bienvenidos una vez más a su canal preferido para estar al día de todo lo que se cuece en el mundo del espectáculo turco y por supuesto mucho más. ¿Cómo están hoy? Espero que listos y preparadísimos porque hoy vamos a hablar de un tema que está incendiando las redes sociales, un tema que ha hecho temblar los cimientos de la prensa rosa en Turquía y que, francamente, nos tiene a todos con el corazón en un puño. Hoy vamos a desentrañar el misterio detrás de esa explosiva declaración de Demet Özdemir, la reina de las comedias románticas, la actriz que nos ha robado el corazón con su sonrisa y su talento. Sí, señores. Esa declaración que ha hecho correr ríos de tinta y que parece que esconde mucho, pero mucho más de lo que vemos a simple vista. ¿Listos para sumergirnos en este mar de especulaciones y descubrir qué se oculta realmente detrás de esas palabras? Pero antes de que nos perdamos en el laberinto de chismes y rumores, un pequeño favorcito. Si son nuevos por aquí o si simplemente se olvidan de hacerlo, que a todos nos pasa, les invito a suscribirse a nuestro canal. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo, porque aquí, les prometo, siempre tendrán el mejor contenido, las noticias más frescas y el análisis más exhaustivo de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo. No se arrepentirán. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Demet Özdemir. Su nombre resuena con fuerza en Turquía y cada vez más en el resto del mundo. La conocemos por sus papeles en series como Erkencikus Pájaro Madrugador, donde nos enamoró junto a Can Yaman, y por su talento innegable que la ha convertido en una de las actrices más queridas y solicitadas del país. Pero detrás de esa imagen de estrella radiante parece que se esconden secretos y tensiones que finalmente han salido a la luz. Todo comenzó con una entrevista aparentemente normal para promocionar su último proyecto, una película romántica de esas que tanto nos gustan. Demet, como siempre, se mostró encantadora, accesible y dispuesta a responder a todas las preguntas. Llevaba un vestido precioso, por cierto, un diseño de un joven talento turco que, les aseguro, dará mucho que hablar. Pero, de repente, la conversación tomó un giro inesperado. Ante una pregunta aparentemente inofensiva sobre sus planes futuros, sobre si se veía trabajando en Hollywood, o si prefería seguir siendo la reina de las comedias románticas en Turquía, Demet soltó una declaración que dejó a todos boquiabiertos. No voy a repetir sus palabras exactas, porque seguramente ya las han leído o escuchado en algún lugar, pero el tono era de frustración, de agotamiento y sobre todo, de una profunda decepción. Se notaba en sus ojos, en su voz, en la manera en que apretaba la mandíbula. Una decepción que, señores, no era dirigida a un proyecto en específico, sino a algo mucho más profundo. Lo que más ha llamado la atención de esta declaración es su ambigüedad. Demet no nombró a nadie en particular, no dio detalles concretos, pero dejó entrever que se sentía traicionada y explotada por personas de su entorno profesional. Imaginen el revuelo que esto ha causado. La prensa rosa, como era de esperar, se ha lanzado como un lobo hambriento sobre la presa, intentando descifrar cada palabra, cada gesto, cada entonación en busca de pistas que puedan revelar la identidad de los culpables. Los tabloides turcos están que arden, llenos de teorías conspiratorias y especulaciones descabelladas. Esto es un verdadero festín para los chismosos como nosotros. Pero ¿quiénes podrían ser esos culpables? Aquí es donde la especulación se desata y donde nosotros, mis queridos chismosos, tenemos que ponernos nuestras gafas de detectives y analizar cada detalle. Algunos apuntan a su antigua agencia, una de las más poderosas de Turquía, acusándola de haberla sobreexplotado y de no haber velado por sus intereses. Se rumorea que la agencia la obligaba a aceptar proyectos que no le gustaban, simplemente por dinero, y que no la protegía de la presión mediática y de los comentarios negativos en las redes sociales. Otros señalan a algún compañero de trabajo, quizás un actor o director con el que haya tenido roces en el set. Ya saben cómo son los rodajes, llenos de egos y rivalidades. Se dice que Demet es una persona muy profesional y exigente, y que no tolera la mediocridad ni la falta de respeto. Esto inevitablemente puede generar conflictos con otros miembros del equipo. Incluso hay quienes sugieren que el problema podría estar relacionado con su vida personal y con alguna relación sentimental fallida. Ya sabemos que el amor y el trabajo no siempre son una buena combinación, y que las decepciones amorosas pueden afectar profundamente a una persona, especialmente si es una figura pública. La verdad es que por ahora, todo son conjeturas. Demet inteligentemente ha preferido guardar silencio y no dar más detalles, quizás para evitar una escalada del conflicto o para protegerse de posibles represalias.
No olvidemos que la industria del entretenimiento es un negocio muy competitivo y que hablar de más puede tener consecuencias negativas. Pero este silencio, lejos de calmar las aguas, ha avivado aún más la curiosidad y la sed de información. Los fans de Demet están desesperados por saber qué le pasa y por ofrecerle su apoyo incondicional. Las redes sociales están inundadas de mensajes de ánimo y de hashtags como #Demet estamos contigo y #Fuerza Demet. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que esta declaración no es un hecho aislado. En los últimos años hemos visto cómo cada vez más actores y actrices, no solo en Turquía sino en todo el mundo, se atreven a romper el silencio y a denunciar situaciones de abuso, explotación y acoso en la industria del entretenimiento. El movimiento #Meto ha abierto una puerta que ya nadie puede cerrar, y las nuevas generaciones de artistas están dispuestas a luchar por sus derechos y a exigir un trato justo y respetuoso. Ya no se conforman con ser simples marionetas en manos de productores y directores. Quieren tener voz y voto en sus propias carreras y no están dispuestas a tolerar ningún tipo de abuso. En el caso de Demet, su valentía al denunciar esta situación, aunque sea de forma velada, es digna de admiración. No es fácil enfrentarse a los poderosos, a aquellos que controlan los hilos del negocio, y hacerlo requiere una gran dosis de coraje y determinación. Demet con su declaración ha demostrado que no está dispuesta a seguir callando y que está dispuesta a defender su integridad y su dignidad. Ella, que siempre ha sido vista como la chica dulce y divertida de las comedias románticas, ha demostrado tener una fuerza interior que muchos desconocían. Pero volviendo a la pregunta inicial, ¿qué se oculta realmente detrás de esta declaración? Aquí es donde entran en juego las fuentes cercanas a la actriz, esos pajaritos que nos susurran al oído los secretos mejor guardados. Según algunos medios turcos, Demet estaría muy decepcionada con la gestión de su carrera en los últimos tiempos. Al parecer, habría aceptado proyectos que no le convencían del todo, presionada por su agencia o por compromisos contractuales, y esto habría generado un gran desgaste emocional. Imaginen la frustración de tener que trabajar en algo que no te apasiona, de sentir que estás desperdiciando tu talento y tu tiempo. Es una situación que puede llevar a cualquiera al límite. Además, se rumorea que habría tenido problemas con algunos compañeros de trabajo, especialmente durante el rodaje de su última serie, debido a diferencias creativas y a roces personales. Se dice que Demet es muy perfeccionista y que no se conforma con cualquier cosa. Quiere que todo salga perfecto y está dispuesta a trabajar duro para conseguirlo. Pero esto a veces puede chocar con la forma de trabajar de otros miembros del equipo, que quizás no sean tan comprometidos o que tengan ideas diferentes. Estos problemas, sumados a la presión mediática constante y a la exigencia de mantener una imagen perfecta en todo momento, habrían terminado por pasarle factura. No olvidemos que las celebridades están constantemente bajo el escrutinio público y que cualquier error o desliz puede ser amplificado y criticado. Es una presión enorme que puede afectar a la salud mental y emocional de cualquiera. Otro factor que podría haber influido en su decisión de hacer esta declaración es su relación con su exmarido, el cantante Oğuzhan Koç. Su divorcio, que se produjo hace apenas unos meses, fue muy mediático y estuvo rodeado de rumores y especulaciones. Aunque ambos han intentado mantener la discreción y evitar hablar del tema en público, es evidente que la ruptura fue dolorosa y que pudo haber afectado a Demet a nivel personal y profesional. Ya sabemos que los divorcios nunca son fáciles, y que superar una ruptura requiere tiempo y esfuerzo. Además, en el caso de las celebridades, la presión mediática puede hacer que el proceso sea aún más difícil. Para entender mejor la situación, tenemos que remontarnos un poco en la carrera de Demet Özdemir. Ella no llegó a la fama de la noche a la mañana. Su trayectoria ha sido fruto de mucho trabajo, esfuerzo y dedicación. Demet comenzó como bailarina, y su talento la llevó a formar parte del grupo de baile de Bengu, una famosa cantante turca. Después dio el salto a la televisión, con pequeños papeles en series y anuncios. Pero fue su papel en Erkenci el que la catapultó a la fama internacional. Su química con Can Yaman era innegable, y la serie se convirtió en un fenómeno global. A partir de ahí, Demet se convirtió en una de las actrices más solicitadas de Turquía, protagonizando numerosas series y películas. Pero como suele ocurrir en estos casos, el éxito también tiene su lado oscuro. La presión por mantenerse en la cima, la competencia feroz y las exigencias de la industria del entretenimiento pueden ser abrumadoras. En definitiva, la declaración de Demet Özdemir parece ser el resultado de una combinación de factores: presión laboral,
problemas personales, decepción con su entorno profesional y la necesidad de alzar la voz y denunciar una situación que considera injusta. Es una declaración valiente, arriesgada y, sobre todo, muy sincera. Demet, que siempre ha sido vista como una persona amable y accesible, ha demostrado tener una gran fortaleza interior y una gran determinación. Ahora bien, ¿qué podemos esperar a partir de ahora? Es difícil predecirlo con certeza. Lo más probable es que Demet continúe guardando silencio y que no dé más detalles sobre el tema, al menos por ahora. Sin embargo, su declaración ya ha tenido un impacto significativo en la industria del entretenimiento turco y ha abierto un debate sobre las condiciones laborales de los actores y actrices y sobre la necesidad de proteger sus derechos. Quizás esta sea la chispa que encienda una revolución en la industria, una revolución que exija más transparencia, más respeto y más igualdad. Además, esta situación podría llevar a Demet a replantearse su carrera y a tomar decisiones más acordes con sus deseos y necesidades. Quizás decida cambiar de agencia, elegir proyectos más personales y alejarse un poco del foco mediático. Tal vez necesite un tiempo para reflexionar, para recargar energías y para volver con más fuerza que nunca. Lo que está claro es que Demet Özdemir es una mujer fuerte, talentosa y decidida, y que no se dejará amedrentar por las adversidades. Ella ha demostrado ser mucho más que una cara bonita. Ha demostrado ser una mujer valiente, inteligente y con una gran sensibilidad. Y con esto, mis queridos chismosos, llegamos al final de nuestro análisis de la explosiva declaración de Demet Özdemir. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya servido para comprender mejor lo que se oculta detrás de esas palabras. Hemos intentado desentrañar el misterio, analizar las posibles causas y especular sobre el futuro de Demet. Pero al final, la verdad solo la sabe ella. En resumen, hemos visto cómo una declaración aparentemente inocente puede desencadenar una tormenta mediática y revelar tensiones y secretos ocultos en la industria del entretenimiento. Hemos analizado las posibles causas de la frustración de Demet Özdemir y hemos especulado sobre quiénes podrían ser los culpables de su decepción. Y hemos valorado su valentía al denunciar una situación que considera injusta, aunque sea de forma velada. Todo esto, mis chismosos, demuestra que incluso las estrellas más brillantes tienen sus propios problemas y que la vida no siempre es un camino de rosas. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y ofreciéndoles el mejor contenido. Ustedes son la razón por la que hacemos esto. Ahora, quiero pedirles que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de la declaración de Demet Özdemir? ¿Quién creen que podría estar detrás de su decepción? ¿Creen que debería dar más detalles o es mejor que guarde silencio? Quiero leer sus opiniones. Su opinión es muy valiosa para nosotros. Y por último, pero no menos importante, les invito a darle un buen like a este vídeo si les ha gustado, a compartirlo con sus amigos y familiares para que se enteren de todo lo que está pasando y, por supuesto, a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se olviden de activar la campanita de notificaciones para no perderse ni un solo vídeo. Tenemos muchas más noticias, análisis y chismes preparados para ustedes. Recuerden que aquí siempre tendrán la mejor información, el análisis más exhaustivo y el chisme más jugoso del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Y recuerden, mantengan la chisma encendida.